Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Beatriz Adriana Lara Díaz. Actualmente me encuentro cursando la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El módulo que estoy llevando es el de Derechos Humanos en el ámbito internacional y el reto que vamos a presentar a continuación es ¿cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Con fecha de elaboración el día de hoy, 26 de agosto del 2026, bajo la tutela de Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. Voy a comenzar leyendo cada uno de los pasos y posteriormente voy a argumentar mi respuesta de acuerdo pues a una investigación que se realizó de manera previa. El primer caso nos dice, Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente el policía la trasladó a Barandillas, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La pregunta que nos planteamos aquí es, ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Y mi argumento va de la siguiente manera. Yo considero que sí existe responsabilidad internacional del Estado mexicano, además de que el caso presenta grandes problemas de admisibilidad ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y se derivan 2 puntos importantes. El primero de ellos es que hubo violaciones fundamentales a los derechos, siendo estas pues responsabilidad del Estado. Las acciones de las autoridades locales comprometen directamente al Estado mexicano bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se vulneró el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, marcadas en el artículo 13 y en el artículo 12. La detención y la incautación de folletos religiosos por el hecho de su contenido vulnera la libertad de difundir información de cualquier índole, así como el derecho a manifestarse libremente de cualquier religión. También se vulnera pues el derecho personal, fundamentado en el artículo 7, donde nos dice que la detención de Ana fue arbitraria e ilegal. Además, el confinamiento e incomunicación durante las 3 horas en la patrulla y la falta de presentación inmediata ante las autoridades judiciales violaron el control judicial de su detención. También se vulneró la integridad personal y la honra. Las burlas, los calificativos, los peyorativos en barandillas por parte de los agentes del Estado vulneraron su integridad psíquica y moral, violando un trato digno aplicable a la persona o a cualquier persona que está privada de la libertad. Se violaron también sus garantías judiciales y su protección judicial, estas encuadradas en el artículo 8.1 y 25, donde nos dice que la omisión de la Fiscalía Local y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para investigar constituyó una negación de justicia e impunidad. Entonces, este sería nuestro primer punto. Nuestro segundo punto, debido a la procesabilidad y admisibilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, en el aspecto procesal, dice que aunque de fondo existen violaciones evidentes, el caso enfrenta 2 obstáculos procesales ante la justicia interamericana. Y pues aquí hubo un agotamiento de recursos internos. ¿Por qué? Porque ante la omisión de la Fiscalía y la declaración de incompetencia del juez federal, Ana debió agotar los medios de defensa correspondientes, como el recurso de amparo indirecto o impugnaciones al omiso del Ministerio Público.
dentro del sistema judicial mexicano antes de recurrir a el sistema interamericano. Y el acceso directo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque, bueno, dice que las personas particularmente no pueden presentar peticiones directamente ante la Corte. De acuerdo con el procedimiento interamericano, la denuncia debe presentarse primero ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Esta con sede en Washington, D.C., las cuales somete el caso a la Corte solo tras agotar la fase de informe y, obviamente, de recomendación. Entonces, esto es mi argumento del primer caso. En el segundo caso dice lo siguiente: durante la pandemia del COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declara obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de las 18 horas a las 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 a quienes infringieran esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previo, 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas, cuando un militar lo vio, lo detuvo y presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener habitación, no tener familia, no tener dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, con fotografía incluida en redes sociales, como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en una jurisdicción militar y ordinaria hasta poner de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿existe o no existe responsabilidad del Estado mexicano? Y mi respuesta sigue siendo sí. Sí existe una responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación sistemática de múltiples derechos garantizados en la en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Igual tenemos dos puntos importantes aquí que aclarar. El primero, la violación de los derechos humanos de Andrés. ¿Cuáles fueron los derechos que se violaron? La libertad personal, es decir, la detención y el posterior arresto de 36 horas fueron arbitrarios e ilegales. Imponer una restricción de movilidad sin contemplar excepciones para personas en situación de vulnerabilidad, como no tener una vivienda, torna la norma irrazonable y desproporcionada, porque Andrés no tenía, era un indigente. Otro derecho que se viola pues es el derecho a la honra y a la dignidad. La publicación de su fotografía en redes sociales calificándolo de sinvergüenza constituye un acto de estigmatización y humillación pública perpetrando directamente por agentes del Estado mexicano. Esto es sumamente grave porque están poniendo en riesgo incluso hasta su integridad y, como dice, estigmatizando a una persona que, volvemos al punto, es vulnerable. ¿Qué otro derecho se vulnera? La igualdad ante la ley y la no discriminación. La medida sancionó indirectamente la condición socioeconómica de Andrés, pobreza extrema y falta de vivienda, afectándolo de manera desproporcionada por su situación de calle. Otro derecho que se viola es el uso de la fuerza armada. La detención realizada por militar viola el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, la cual debe de ser de forma extraordinaria, subordinada, regulada y fiscalizada por autoridades civiles. Entonces aquí posiblemente estaban haciendo un rondín, no era justamente llegar y directamente hacer una búsqueda planificada, ¿no? ¿Qué otro derecho se viola? Pues sus garantías judiciales, porque se somete y se plantea el caso de un civil ante la jurisdicción militar y esto vulnera el derecho al juez natural y competente. Vulnera también de forma flagrante la doctrina interamericana sobre el fuero militar. ¿Cuál es el otro posicionamiento? Bueno, pues
la procesabilidad procesal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y aquí se viola la falta de competencia de la jurisdicción militar. El fuero militar no es competente para investigar violaciones de derechos humanos a civiles, y el agotamiento de recursos y subsidiariedad. Si bien las violaciones sustantivas existen, para la Corte Interamericana de los Derechos Humanos puede pronunciarse el caso debido a haber sido presentado formalmente en primer lugar ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y haber agotado previamente los derechos idóneos en el fuero ordinario interno, como el juicio de amparo. Entonces, bueno, estos son los dos casos que se analizaron. Espero haya sido comprensible y eso es todo. Muchísimas gracias.